abarcar básicamente 3 temas, pero antes significar en un ejemplo concreto lo que es, lo que implica, lo que tiene como consecuencia el hecho de haber avanzado en la paridad como hemos avanzado en Bolivia. Yo vengo hoy de una Cámara de Diputados en la cual se ha tomado por decisión unánime apoyar el paro convocado internacionalmente por el 8 de marzo en relación al respaldo de la lucha de los derechos por las mujeres. Esa es la... Y yo creo que esas posibilidades solo se abren en una Cámara de Diputados o en una Asamblea Legislativa Plurinacional que tiene una mayoría de mujeres o un número muy cercano a la paridad de mujeres y que además de eso tiene una mujer presidiéndola. Entonces creo que no se trata solamente del número, evidentemente, se trata de un tema de la calidad de la propuesta política que se genera desde las voces de las mujeres que ocupamos espacios de toma de decisión, de la capacidad que tenemos de generar alianzas y de convocar a otras y a otros. Y eso lo sabemos hace mucho tiempo, es decir, no hemos avanzado en paridad desde una postura que se aisló. Siempre las mujeres en estos últimos, sobre todo desde la aprobación de la Constitución Política del Estado, en la etapa preconstituyente, constituyente y en esta etapa postconstituyente, las alianzas han jugado un rol fundamental. Pero esas alianzas tienen un para qué y un por qué, y por lo tanto se identifican como procesos. Nada de lo que podamos evaluar en términos de construcción de paridad en Bolivia y del reto de la democracia paritaria en Bolivia podría verse como hitos aislados. Hace un momento saludaban el esfuerzo de la actual presidenta del Tribunal Supremo Electoral, el esfuerzo de Katia en relación a que se vuelva concreto este proyecto de observatorio. Y yo inmediatamente pensaba qué importante es tener hoy una presidenta mujer del Tribunal Supremo Electoral y qué importante fue en su momento tener a Vilma Velasco como presidenta del Tribunal Supremo Electoral, que permitió tener un reglamento que nos consolidó los derechos que fueron otorgados en una ley. Entonces, por eso lo veo como proceso, por eso creo en que este observatorio va a permitir seguramente que consolidemos esa paridad y que las próximas generaciones gocen como estamos gozando nosotros hoy de esta paridad, de esta posibilidad y de esta transformación profunda de la democracia en Bolivia. Sin embargo, quiero hacer 2 reflexiones que van a mostrar 2 preocupaciones concretas en las cuales creo que el observatorio puede ser útil, que aunque no esté francamente visibilizado en los ejes que presentó Katia, creo que pueden complementarse, y una de mis preocupaciones es el recambio de autoridades mujeres en las diferentes instancias legislativas o de cuerpos colegiados en nuestro país. Y voy a manifestar esta preocupación porque vivo en mi trabajo, ha tenido que ver estos años mucho con, desde la Asamblea, hacer el proceso de preselección y elección de autoridades diversas, Defensoría del Pueblo,
Contraloría. Vamos a entrar ahora en un proceso de preselección de autoridades para el órgano judicial y luego un posterior proceso de elección. Y yo vivo con preocupación el hecho de que las mujeres en esos ámbitos las postulantes alcanzamos como mucho un 30%. Y entonces quiere decir que todavía hay dificultades en esos ámbitos para que las mujeres se postulen a cargos de este tipo. Y parece contradictorio porque en los cargos selectivos hemos logrado la cercanía a la paridad, con ley, con reglamento, con constitución, con ley, con reglamento. ¿Qué sucede entonces en los ámbitos donde las mujeres se autopostulan? ¿Qué estará sucediendo en las entidades públicas en términos de la postulación a cargos que no son electivos, que son en muchos casos de designación? Y yo lo voy a plantear desde mi visión como un ejemplo médico. La piel es una capa que se va desgastando cada día y vamos perdiendo células cada día que se van cayendo de nuestra piel. Pero otras nuevas células vienen desde abajo en capas también, recambiando esas células que se van perdiendo. Yo me imagino el proceso en la sociedad con esta figura. Habemos mujeres que hoy estamos ocupando espacios de toma de decisión. Hay mujeres que se animan hoy a postularse a ese tipo de cargos selectivos. No tenemos suficiente información de lo que sucede a este otro tipo de postulaciones donde las mujeres probablemente perciben, sienten que están arriesgando otro tipo de cosas, otro tipo de estabilidades en el ámbito profesional. No lo sé, hay que estudiar el fenómeno, pero me preocupa porque veo resultados. No puede ser que en el ámbito de elecciones estemos cerca a la paridad y que en ámbitos de postulaciones no lleguemos al 30%. ¿Qué sucede ahí? ¿Qué fenómeno hay? ¿Será que en este proceso de recambio, así como me imagino el recambio de las células de la piel, con esta misma figura, vamos a tener un momento en el que se va a desestabilizar esta paridad porque no hay una construcción en el tejido social que permita liderazgos que postulen luego a cargos selectivos y a cargos de responsabilidad de la decisión política, jurídica, etcétera, etcétera? Este observatorio probablemente nos ayude muchísimo a poder responder estas preguntas, pero es una preocupación. Creo que no solo nos tenemos que fijar en los procesos de elecciones, aunque evidentemente el Tribunal Supremo es su fundamental tarea, pero creo que complementario a eso debemos ver estos otros espacios de liderazgo en el tejido social que permita que ese recambio se dé naturalmente y se dé con normalidad. Hay un elemento que sí toma en cuenta el observatorio de manera directa y son los partidos políticos. Pero en nuestra sociedad, los partidos políticos hoy no son la única fuente de liderazgos. Y ni siquiera son las principales, probablemente. Lo digo probablemente porque no tengo números como para dejar cerrado y sentado eso. La pluralidad de nuestra democracia hoy no está representada en la cantidad de partidos políticos que están en una asamblea nacional, en una asamblea departamental o en un consejo municipal, sino de la pluralidad de los representantes y las representantes al interior de los propios partidos políticos. Yo voy a hablar por mi partido, el MAS. El MAS representa una pluralidad dentro del propio instrumento político. Y no solamente viéndose a la cara con Unidad Demócrata o con PDC, sino al interior porque hay una representación de sectores de ese tejido social muy diferentes, con intereses muy diferentes, que inclusive generan un debate al interior
de esa democracia plural que no solo se contrapone a través de los partidos políticos. ¿Qué otros mecanismos podemos tener entonces para poder verificar si ese recambio que vamos a necesitar para las próximas generaciones se está dando no solo por los partidos políticos, sino por estructuras de la sociedad civil que van a ser las que van a generar esos liderazgos de mujeres que podrán ser diputadas, senadoras, asambleístas, concejales, ministras, etc. El segundo tema que creo que no sé si está diseñado y no quisiera prejuzgar, pero en la exposición y en el material que me han proporcionado no lo he encontrado de manera explícita, es la posibilidad de generar alertas, que el observatorio genere alertas, que el observatorio nos prenda focos rojos a la sociedad y nos diga, ojo, aquí está empezando a decaer, o está empezando a descomponerse, o está empezando, o no hay la paridad que pretendemos, ¿no? Porque esas alertas van a tener un efecto de comunicación mucho más sencillo para la gente probablemente. Y el tercer tema que quisiera tocar es un tema que tocó Carolina Bennerholm. Yo soy boliviana, no sé si lo pronuncié bien. ¿Cómo se hace para sostener a esas mujeres en el poder? Evidentemente el tema del observatorio en relación al acoso y a la violencia política disminuye las posibilidades de que más mujeres sean víctimas de estos temas. El tener la ley, el tener alguien que esté mirando permanentemente este tema me parece importante. Pero la segunda cosa que me parece importante es el vínculo de esas mujeres con sus electoras o electores, que es uno de los temas más complejos de hacer política, ¿no? ¿Qué es lo que porque, claro, quienes expusieron antes decían, está bien, logramos paridad, pero también importa qué calidad tiene esa mujer electa para representar los intereses de las mujeres que la eligieron. Bueno, es muy difícil poder medir eso si no hay un mecanismo de conexión entre electas, entre sociedad civil, por lo tanto, y mujeres elegidas o mujeres que están en espacios de toma de decisión. Encuentro una solución en el observatorio, en la parte en la que se genera la coordinación y encuentros entre diferentes espacios, el monitoreo, digamos, de la generación de encuentros, del cuarto eje, ¿no? del observatorio. Pero creo que debería tener en alguna parte esa especificidad de conexión entre quien está ahí en el Parlamento y sus elegidas, de quienes están en el Consejo Municipal y sus elegidas, de quienes están en la Asamblea Departamental y sus elegidas, sus electoras, perdón. Entonces, creo que, bueno, no quiero significar con esto, son algunas reflexiones que hago, nada más, me invitaron para eso. Y de verdad me parece un enorme esfuerzo, me alegro de que sea este 8 de marzo, igual que lo fue ayer en el órgano judicial, con la generación de un protocolo específico para la aplicación. El observatorio ya es un instrumento concreto de nuestra construcción de paridad democrática, y la verdad me siento muy orgullosa de tener órganos del Estado, mujeres en los órganos del Estado, hombres en los órganos del Estado, que permitan que vayamos avanzando desde una constitución que generaba derechos, pasar por leyes, convertirlos en reglamentos y luego tener instrumentos concretos de seguimiento. Me siento profundamente orgullosa el día de hoy de ser una mujer boliviana y tener todos estos avances, estos grandes saltos que nos transforman en otra sociedad y que nos convierten en una mejor democracia.
Muchísimas gracias por darme este espacio.